buenas noches, amigos y amigas. Desde La Paz, San Luis Potosí, les damos las más cordiales de las bienvenidas a esta transmisión en vivo del informe de Germán Cueto. Fomento Cultural Norte Potosino AC es una asociación civil sin fines de lucro que promueve la cultura principalmente en el municipio de Villa de La Paz y en parte del altiplano potosino. Antes de iniciar con nuestros invitados, vamos a ver un mensaje del presidente del Patronato de Fomento Cultural de Norte Potosino AC, el licenciado José Cerrillo Chowe. Adelante con el video, por favor. Buenas tardes a todos los que están en la presentación de el libro de Germán Cueto. Quiero participar a través de este medio por las circunstancias que ustedes conocen en este acto tan relevante, tan importante para la actividad cultural de nuestra villa. El día de antier se inicia la apertura de la página web en la que se informa y se podrá tener contacto con toda la obra de Germán Cueto. Es por demás señalar la importancia que tiene esta acción, ya que nos permitirá estar en contacto con el mundo entero a través de la misma. Pero especialmente quiero señalar y hacer notar con toda claridad la importancia del libro que hoy se presenta. Quiero felicitar muy sinceramente a Enrique Franco por su trabajo, el cual me consta en su ahínco y dedicación para llevarlo a cabo. Será un documento fundamental para poder conocer y darle el merecimiento que tiene la obra de este artista tan querido para nosotros y que desde luego sabemos que Enrique no parará en esto y habrá posteriormente a través de la página web mucha más información de nuestro querido Germán Cueto. Las circunstancias no permiten hacer las cosas con la amplitud que se merecen estas acciones, más conscientes de ello, no es de menor importancia la manera como se están llevando a cabo. Quiero agradecer especialmente la presencia y la compañía del doctor Arturo Camacho Becerra, del doctor Alfonso Colorado, de la maestra María Estela Duarte y de la maestra Ofelia Zacarías Díaz Infante. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este acto tan significativo. Felicitar de nuevo a Enrique Franco por su intenso trabajo, no tan solo en esta
obra específica de Cueto, sino en todo su adaptación ahora a través de los medios para seguir con su actividad en fomento cultural. Que sea muy exitosa tu presentación, Enrique, y agradecer a todos los asistentes y saludar a todos ustedes. Muchas gracias y felicidades nuevamente. Pues ahí quedó el mensaje de nuestro presidente del Patronato de Fomento Cultural. Quiero darle las bienvenidas a nuestros participantes que nos acompañan el día de hoy. Desde San Luis Potosí nos acompaña la maestra Ofelia Zacarías Infante. Bienvenida, maestra. Se encuentra también con nosotros el doctor Alfonso Colorado desde Jalapa, Veracruz. Al mismo tiempo, el doctor Arturo Camacho desde Guadalajara, Jalisco, y también la maestra María Estela Duarte Sánchez desde la Ciudad de México. Bienvenidos todos a este conversatorio del análisis del libro Informe Germán Cueto. Nuestra primera invitada a este conversatorio es la maestra Ofelia Zacarías Díaz Infante. Ella nos va a hablar sobre el tema de Germán Cueto, historia y verdad documental. Para todos nuestros televidentes y nuestro auditorio, les comento algunos datos relevantes sobre nuestra panelista. Ella estudió la especialidad y la maestría en Historia del Arte Mexicano en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Fue vicerrectora académica de la Universidad del Centro de México, donde impartió la asignatura de Historia del Arte y desarrolló proyectos como la Grafoteca, que es el archivo de materiales gráficos y audiovisuales. También ha realizado investigaciones y publicaciones sobre la pintura potosina de la primera mitad del siglo XX y el patrimonio documental y la museografía en San Luis Potosí. También ha participado como ponente en seminarios y cursos de divulgación de historia del arte y del patrimonio cultural. Fue directora del Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí y actualmente es directora del Museo Francisco Cosío. Maestra Ofelia, bienvenida y adelante, le cedemos la palabra. Primero que nada quisiera agradecer la invitación a esta presentación del libro, Informe Germán Cueto, que bueno, para todos los que conocemos al artista y para todos los potosinos, pues es una buena noticia que se hagan este tipo de publicaciones. Entonces agradezco mucho a Fomento Cultural del Norte Potosino y en particular a Enrique Franco por considerarme para esta presentación. También quiero aprovechar para felicitar, ¿no?, a todos a quienes integran Fomento Cultural del Norte Potosino por celebrar los 100 años de La Paz como municipio libre, justamente con esta magnífica publicación. Yo creo que no siempre, ¿no?, se hacen este tipo de actividades y se dejan para la memoria de todos los habitantes de La Paz, de todos los potosinos mexicanos y amantes, ¿no?, del arte mexicano, este tipo de documentos que, bueno, benefician a todos. Entonces, felicito nuevamente que en estos 100 años se estén festejando de esta manera. Bueno, para hablar de la publicación Informe Germán Cueto, voy a mencionar de manera breve, por el tiempo que tenemos, algunos puntos que me parecen importantes y que, bueno, ya mis compañeros de presentación ahondarán en diversas temáticas para profundizar en los temas que aborda justamente esta publicación. Poner en valor al artista como ejemplo para las nuevas generaciones es un acierto, como también lo es el contribuir a la historiografía del arte mexicano. Es un punto que quiero destacar de esta publicación y del trabajo que se ha venido haciendo a lo largo de que se creó Fomento Cultural de Norte Potosino en la comunidad en donde se han involucrado y que se ha partido del trabajo de Germán Cueto para hacer una serie de actividades muy interesantes. Una de las virtudes del libro Informe Germán Cueto radica en la importancia que a partir de la investigación puede darse al artista, en este caso Germán Cueto, en el campo del arte. Otro acierto es el formato y el lenguaje en el que está escrito el texto, ya que este texto logra transmitir al lector la motivación, la pasión y la emoción del investigador al realizar este trabajo. Si bien comentábamos con Enrique en una reunión previa que no es un trabajo de manera individual, hay todo un equipo de trabajo, ¿no?, que se involucra desde diferentes perspectivas, pues es muy importante y es evidente en la publicación del libro
ese interés, esa pasión que se le pone y, bueno, el trabajo, ¿no?, que se realiza. Otro de los puntos que quisiera mencionar es que formalmente el libro está estructurado en varios apartados. El primero, titulado Informe Germán Cueto, en el que Enrique Franco hace un recuento de la vida y la obra del artista, seguido con un robusto aparato crítico. Yo aquí quisiera mencionar que, bueno, conforme iremos comentando, vamos a evidenciar que existen una muy vasta, ¿no?, referencia a consultas documentales, una reflexión importante que se llevó a cabo durante un tiempo y que justamente esta es una de las mayores aportaciones también que se tiene en esta publicación. Posteriormente encontramos el apartado titulado Iconografía, que comprende una compilación de fotografías referidas en la biografía y la obra plástica de Germán Cueto. También se presenta un apartado referente a teatro de la obra de Germán Cueto y se ha incluido una síntesis cronológica del artista. Dada la exhaustiva búsqueda y riqueza de la información que contiene cada uno de los apartados, podría decirse que el libro contiene 3 libros a la vez. La biografía podría ser un solo texto. El catálogo de la obra plástica del artista podría conformar un texto aparte. Y la compilación de teatro da pie también para nuevas reflexiones y generar también posiblemente otra publicación. Todo el trabajo académico, como lo es el apartado que escribe Enrique Franco para este libro, es resultado de un binomio conformado por el entorno histórico donde se inserta el autor, así como su formación académico-intelectual. Este libro da cuenta de ello, ya que es evidente que es producto de una búsqueda exhaustiva y una investigación fundamentada llevada a cabo con gran rigor académico. Quienes conocemos a Enrique sabemos de su interés y de su gran trayectoria, y quienes no lo conocen, que es algo que me parece magnífico del libro, es un libro, como comentaba, en un lenguaje bastante accesible que cualquiera que no tenga incluso un conocimiento o una cercanía con el arte, no solo mexicano, sino universal, de una manera bastante fluida, puede ir acercándose, puede ir conociendo no solamente la vida y la obra de Germán Cueto, sino todo lo que se desarrolla a nivel internacional en México y, bueno, incluso en el interior de la República, ¿no? Cuando habla, por ejemplo, en el caso por ahí de Veracruz, de ciertas cosas que suceden en ese entorno, y de manera muy sencilla uno puede ir adentrándose en esa época a través de todas estas fuentes documentales que van soportando la investigación que hace Enrique. Durante varios años se realizó este trabajo en instituciones, bibliotecas, archivos públicos y privados, tanto de México como de otros países. Aquí también quisiera apuntar que es muy loable el hecho de que no solamente se hayan acercado a las fuentes documentales que son de acceso público, como es el caso de muchas de estos archivos o bibliotecas públicas, sino que se haya hecho un esfuerzo mayor también por poder tener acceso a estos archivos privados que nos dotan de una información que es muy relevante finalmente para valorar la obra del artista, para evidenciar ciertas verdades que a veces solamente son comentadas por algunos críticos o por algunos familiares o amigos de los artistas, pero finalmente el poder corroborar a través de las fuentes documentales dota de cierta importancia a la obra y al artista. Las diversas fuentes encontradas permiten precisar y corregir datos omitidos o erróneos. Este es un dato que a mí me parece muy importante y que, bueno, cuando platicaba con Enrique, justamente era uno de los puntos que él comentaba que era importante que se mencionara, es porque hay muchos datos que por haberlos referido en algún documento se van a ir repitiendo constantemente a lo largo de la historia y en muchas ocasiones, como comentaba, pueden ser datos erróneos o no tienen una fuente comprobable y eso en ciertos momentos puede demeritar, ¿no?, el trabajo, la trayectoria del artista. Estas fuentes que se encuentran y que se consultan y se comparten ahora en esta publicación justamente dan fe de la veracidad de la trayectoria, del trabajo, de ciertos elementos que se van dando a lo largo de la trayectoria del artista. Quiero poner un ejemplo que me llamó la atención. Dentro del libro se encuentra este apartado con fotografías y estos documentos que a veces quienes no están involucrados de una manera rigurosa, ¿no?, en la reflexión histórica o artística
para crear, ¿no?, estas investigaciones. Estas fotografías fueron una fuente importante, por ejemplo, en una fotografía aparecen unas máscaras, ¿no?, en una fotografía en donde están en la casa en donde habitaba los Cueto. Y algo que es interesante es cómo logran, a partir de esta fotografía, datar algunas de las piezas que fueron elaboradas por Germán Cueto, ¿no? Como por ahí podrán comentar y podrán corroborar en el texto, gran parte de la obra de Germán Cueto afectada, y entonces a veces es difícil también hacer un análisis del desarrollo sobre las temáticas o la evolución técnica o diferentes aspectos. Sin embargo, este tipo de documentos nos aportan esa otra información, como el poder datar, ¿no?, de manera un poco más precisa en qué periodo fueron realizadas determinadas piezas, o por ejemplo, algo que también es interesante, volviendo a este mismo ejemplo, hay piezas que no se han localizado o algunas que se sabe que por distintos motivos han desaparecido, ¿no? Algunas de las obras, por ejemplo, que se encontraban en la Ciudad de México y que con el temblor del 85 pues han desaparecido a través justamente de estos documentos, como lo son las fotografías, que a veces están insertas en una nota periodística o se conservan en un archivo particular. Se puede reconstruir esa historia, se puede acercar al objeto artístico y dotarlo de una información y de una validez que, bueno, si no se tiene esta documentación, no se da de esta manera, ¿no? Otro ejemplo que también quisiera por ahí comentar es, por ejemplo, algunas tarjetas de identificación que también se anexan en este documento. Si bien comenta Enrique que se habla de los viajes que realiza Germán Cueto en distintos momentos a Europa y que, bueno, también sería importante mencionar, esta investigación va a dar pie para otras investigaciones y profundizar en distintas temáticas. Sin embargo, esta búsqueda exhaustiva lleva a Enrique a encontrar estos documentos en donde efectivamente puede corroborar en qué periodos estuvo Germán Cueto en Europa, cuándo regresa. Otros documentos que son también muy interesantes es su labor tanto como docente o su presencia, por ejemplo, que si estudia en determinado lugar o no, se puede corroborar a través de estos documentos. Esta información, como les comentaba, pues es muy válida precisamente para darle importancia al artista dentro del campo del arte. Este libro también me parece que es un ejemplo de una manera de hacer historia del arte en San Luis Potosí. Como ya comentaron ahí, quienes están hoy en la presentación, pues bueno, son de diversas partes de la República, en donde, bueno, como sabemos, en la capital siempre ha habido, ¿no? Desde hace mucho tiempo, un gran interés por el estudio formal de la historia del arte. Sin embargo, sucede frecuentemente que en el interior de la República hay menor desarrollo en este campo. Y bueno, en el caso de San Luis Potosí, desde hace varias décadas existen posgrados ya enfocados específicamente en historia del arte. Sin embargo, no hay tanto trabajo tan exhaustivo y sobre todo publicado como el que realiza en este caso Fomento Cultural del Norte Potosino y en particular Enrique. Entonces, otro aspecto que es sumamente importante es eso, ¿no? Va a servir como ejemplo, aporta la disciplina y puede propiciar el desarrollo precisamente de la investigación de la historia del arte a partir del análisis que él realiza. El texto plantea una serie de interrogantes que llevaron a través de la disciplina de la historia del arte y sus diversas metodologías que serán el hilo conductor de la presente publicación. Por ejemplo, en cada uno de estos apartados se cuestiona, por ejemplo, ¿por qué se ha dicho que la obra de Germán Cueto es moderna? ¿O en qué radica esta afirmación o qué la sustenta? Conforme van surgiendo estas interrogantes, Enrique va tejiendo, de acuerdo a los documentos que va encontrando, toda esta narrativa que nos habla, como comentaba yo, de su vida, que nos habla cómo se inicia, ¿no?, en este campo, esta parte de su desarrollo como docente en el campo de las artes, cómo se va vinculando con otros artistas, es sumamente interesante. Y bueno, algo que también me interesa resaltar es cómo va a buscar una serie de fuentes documentales, algunas que son generales para hablar de temáticas, por ejemplo, como lo que estaba sucediendo tanto en México como en Europa en ese momento,
y algunas otras mucho más especializadas o específicas para abordar temáticas en torno a la obra de Germán Cueto, en donde lo que hace es, a través de diversos conceptos, ejemplificar el por qué, por ejemplo, se le ha considerado un artista estridentista o por qué se le considera un artista moderno. Estas verdades documentales que él va planteando y va poniendo y relacionando con la obra de Germán Cueto han sido fundamentales y son fundamentales para justamente poner en valor y comprender, ¿no? Yo creo que algo que es importante para que el público se acerque y conozca y en el caso de La Paz se apropie de la obra y del propio artista Germán Cueto, es dotarlos justamente de todas esta información que ayuda a comprender y valorar la obra del artista. La publicación también da pauta a nuevas líneas de investigación en torno a la producción del artista, pero también da pautas para analizar los distintos movimientos en los que él se va desarrollando. También podría darse una investigación a partir de las técnicas y materiales. Por ejemplo, yo lo mencionaba al principio, en el apartado del teatro o en el análisis de la obra plástica desde diversas perspectivas. Y que bueno, yo creo que es parte del objetivo, ¿no? En el video que nos presentaban el ingeniero Cerrillo hacía, ¿no?, esta referencia a que ahora con la tecnología y gracias a que se abre esta página web de Germán Cueto, todo el mundo puede tener acceso a la obra de Germán Cueto, ¿no? Y así como a mí me despertó el interés y curiosidad, ¿no?, por ciertos aspectos que él va señalando, no solamente el de la obra de Germán, sino de algunos de sus contemporáneos, de ciertas cosas que suceden, por ejemplo, en este caso en particular, la relación, ¿no?, con su esposa potosina y cómo a lo mejor en algún momento llegó a tener también cierta vinculación, ¿no?, con la provincia. Entonces, al hacer la lectura de Informe Germán Cueto, uno se percata del estupendo trabajo de investigación documental que hay detrás y saltan a la vista las horas de reflexión. Ese es otro punto que también me parece muy importante. En ocasiones, cuando se realizan trabajos académicos, cuando se estudia un grado, ¿no?, que tenemos a veces la presión del tiempo para la obtención del grado, no siempre se da el tiempo necesario para hacer una reflexión profunda. Sin embargo, en este caso, se nota, ¿no?, que fue un tiempo largo el que se invirtió no solamente en la búsqueda de los archivos, sino también en ese trabajo de reflexión para ir tejiendo, ¿no?, lo que encontramos en esta publicación. En lo particular me hubiera gustado que las notas estuvieran al pie de página, para mí facilita, ¿no?, la lectura y poder complementar lo que uno está revisando. Sin embargo, entiendo el cuidado editorial a veces decide ponerlas en otro apartado, porque bueno, para el gran público es más sencillo leer de corrida el texto. Quienes nos hemos dedicado a la historia del arte, en ocasiones nos sentimos en deuda con los grandes artistas a quienes no se ha reconocido. Y este es un gran ejemplo de buscar equilibrar parte de esa deuda historiográfica con el escultor Germán Cueto, en donde justamente a través de la documentación se declaran verdades que ayudan a valorar su obra. Parafraseando al ingeniero José Cerrillo, que en la presentación escribe: el arte mexicano está lleno de maravillas, de hallazgos asombrosos, coincido y celebro el acercaros al público para compartir estas experiencias de gran valor que da la historia del arte y que tienen como objetivo llegar al gran público. Muchas gracias y bueno, cedo la palabra a los siguientes. Maestra Ofelia, muchísimas gracias por su intervención. Nuestro siguiente invitado y panelista es el doctor Alfonso Colorado, desde Jalapa, Veracruz. Él nos va a hablar acerca de Germán Cueto y las vanguardias de su tiempo. Les platico algunos datos referentes al doctor. Él es doctor en Historia por la Universidad de Pompeu Fabra desde Barcelona. Fue jefe del Departamento de Investigación del Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México y del Museo de Arte del Estado de Veracruz, donde también precisamente fue curador en el año del 2010 de la exposición de la Revolución Mexicana en Veracruz. También es investigador en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad de Veracruzana. Es coordinador principal del Pentagrama Político, ensayos sobre México y nacionalismos del siglo XIX y XX.
Es autor de Recelos y certezas, la polémica Blanco-Mier y los orígenes de la opinión pública hispánica. Doctor Alfonso Colorado, bienvenido a este conversatorio. Le cedemos la palabra. Buenas noches, espero que me escuchen. Antes que nada, un agradecimiento para poder estar aquí en lo que es un motivo de júbilo para quien le interesa no solamente el arte, sino la historia de la cultura en México en su sentido más amplio, porque esa exposición, tanto como el catálogo de la misma, constituyen un verdadero acontecimiento en este panorama cultural. Bien, antes que nada, comentaría que Germán Cueto quizá no suene para mucha gente un nombre familiar, un nombre conocido. Fíjense ustedes que hay ciertas personalidades que todo el mundo ha oído hablar de ellas, algunos artistas como Diego Rivera o novelistas como Carlos Fuentes, etc. Esto que es conocido del gran público. Pero hay otra serie de artistas que son muy conocidos entre un grupo pequeño de especialistas, de gente que está en un medio más pequeño y reducido, de gente, de artistas que se sabe que de promoverse o conocerse un poco más, tendrían mayor repercusión porque la calidad de su trabajo es tal que puede compararse perfectamente al de otros artistas. Y esto ocurre con la literatura, con autores como Francisco Tario, ocurre con la música clásica mexicana, con la música de cámara Salvador Contreras, y Germán Cueto es uno de los artistas que cuando hacemos esta lista de artistas poco conocidos pero de gran calidad mexicanos, está entre los primeros lugares. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de Germán Cueto? Bueno, podemos decir básicamente que es uno de los principales vanguardistas que hubo en México y en América Latina. Uno de los más arriesgados, propositivos, sui generis, como insiste una y otra vez Enrique Franco en el texto, de muy difícil clasificación. Ahora, esto que demuestra el catálogo es lo que hace interesante a Germán Cueto para la gente que ya sabe, ya conoce, ya le interesa la historia del arte, y ya solamente esto justifica el catálogo. Pero preguntaríamos, ¿qué podría decir esto para el público en general? ¿Por qué es importante Germán Cueto? Tendré que recordar que paradójicamente la vanguardia es muy conocida en realidad en México, porque el muralismo mexicano es también un tipo de vanguardia que es muy popular, porque ha estado en los libros de texto y en muchos lugares. En ese sentido, me parece muy agudo que Enrique Franco, en el texto donde explica la importancia de la vanguardia y su presencia en la historia del arte en México, hace un símil que me parece afortunadísimo, donde queda muy claro el carácter de vanguardia de muralismo, al que no estamos acostumbrados a pensar como vanguardia, porque generalmente vanguardia es un arte incomprensible al que muy poca gente le interesa. Y él señala que cuando José Vasconcelos ofreció los muros de edificios públicos a artistas para que pintaran escenas de la historia y otras cosas de México, es como si actualmente un funcionario de primer nivel ofreciera a los grafiteros las fachadas de respetables y venerables edificios públicos. Tenemos ya muy asimilado ahora el muralismo como algo plenamente reconocido, prestigiado, pero en su momento fue una apuesta que despertó mucha oposición. Incluso Octavio Paz en algún ensayo habla de cómo era muy cuestionable el hecho de que se hubieran pintado esos murales en lugares como la Escuela Nacional Preparatoria, afectándolos. Bien, ¿qué ocurre con la vanguardia? La vanguardia tiene este lado importante para los historiadores del arte, para los conocedores, para los profesores universitarios, pero a mí lo que me interesa resaltar ahora es que la vanguardia tiene algo que decir a las personas contemporáneas, porque la vanguardia es un arte que busca romper con todo el pasado y crear algo nuevo. ¿Por qué?
porque generalmente se ha creado en momentos de gran crisis política, social, económica, un poco como lo que estamos viendo ahora, donde debido a la pandemia muchas cosas se han replanteado. Entonces, ¿qué es lo que hace la vanguardia? A ver si se ve cosas como esto, mostrar la lucha libre desde esta perspectiva que podría recordar quizá la mirada de un niño tal y como la ve. Eso es lo que le interesaba a la vanguardia, salir del arte más tradicional. Una idea de cómo podemos clasificar la vanguardia y entender el impacto que tuvo es si vemos este autorretrato de Germán Cueto. Y si tomamos en cuenta, solo justo dando la vuelta a la página, que las imágenes que en aquel momento se veían, las fotografías, eran de este tipo. Esta era la estética que había, esto era lo figurativo que había en ese momento. Imagínense cómo se vería en aquel momento un arte tan propositivo. Aquí tenemos, por ejemplo, dos obras en bronce, una que se llama El viento y otra que se llama Llamarada. La del lado derecho es El viento. Es una obra en bronce. Pensemos, y esta se llama Llamarada. Pensemos lo que significa en este momento en que estamos la gran mayoría encerrados, lo que significa poder ver algo como el viento. Es decir, la vanguardia también se dirige a las personas y trata de decirles algo para que vean de una manera diferente el entorno a través del arte. Busca crear un impacto. Esta obra, por ejemplo, hecha con alambre, se llama Mujer con cabellos al aire. Imagínense lo que es para quien lleva encerrado mucho tiempo en una gran urbe como la Ciudad de México, poder experimentar el aire fresco y limpio en su rostro. De eso es lo que estamos hablando. Sí, es muy importante la vanguardia para los especialistas, pero también tiene algo que decir a las personas que no tienen mucho contacto con el arte. ¿Dónde se nota que la vanguardia intenta mirar de otra manera temas muy viejos? Esta obra se llama Don Quijote y está hecha de lámina. Quizá algún rasgo nos pueda decir que se trata de eso, pero lo que podemos ver es que es una visión que en su momento habrá creado, incluso este es Cervantes, también en alambre, por Germán Cueto. Esto habrá creado por un lado humor, porque como hay mucho humor en la obra de Cueto, como señala Enrique Franco, pero también habrá creado molestia. Eso es lo que hacían las vanguardias. Buscar, insisto, crear un impacto en el espectador. Hay muchas obras que me interesan, pero solo quiero detenerme en una más. Fíjense ustedes la imagen de este gallo, también hecha con alambre. Bueno, ¿qué es lo que me interesa señalar? El catálogo es realmente notable. Fíjense ustedes los detalles que tiene de diseño, como el hecho de que lo abrimos y tenemos este autorretrato, pero este detalle de un motivo y también ese tipo de detalles en el catálogo. Es como poder asistir a la exposición. Hay una propuesta visual en este catálogo, no es una mera recopilación de la información, es el diseño de Elvia Scorsi. Es muy sencillo presentar este libro. El informe Germán Cueto, texto de Enrique Franco, es el estudio más completo que se ha hecho hasta la fecha sobre un artista fundamental del México del siglo XX. Es además un texto que también funge como una historia del arte mexicano del siglo XX. Es también una muy interesante reflexión sobre la relación entre el arte, la sociedad y la política, porque explica claramente por qué, por ejemplo, la obra de Germán Cueto no es más conocida, porque básicamente no mostraba elementos nacionalistas, folclorizantes, políticos de manera muy directa, en un momento en el cual lo que apoyaban las instancias gubernamentales era ese tipo de arte.
Y además, el texto de Enrique Franco está dirigido a un lector general, no solamente especialistas, es muy ameno, es muy legible, es muy amable. Comentaría además, ya para terminar, que como señala José Cerrillo Chowell, el presidente del Patronato del Fomento Cultural del Norte Potosino, este artista, Germán Cueto, es un ejemplo para las nuevas generaciones porque señala que fue un artista multifacético. No solamente se dedicó a hacer este tipo de obras tan difícilmente clasificables como ensambles, alambres, láminas, montajes, sino que también participó en el teatro Guiñol, en la danza y en una serie de géneros muy variados. Y esto me parece muy importante resaltar, igual que el hecho de que con esta exposición y este catálogo se está celebrando el centenario de la paz en San Luis Potosí, y eso implica que este lugar de provincia en este momento figure a nivel nacional y quizá internacional gracias a esta exposición y a este catálogo. Es muy importante que un proyecto así se genere desde la provincia, desde la sociedad civil. Por eso estoy hablando desde Jalapa. Es muy importante ver cómo se pueden hacer este tipo de contribuciones, incluso en este tiempo tan difícil de pandemia. Por eso, mi más amplia felicitación a todas las personas involucradas en este proyecto colectivo. Felicitaciones. Muchísimas gracias, doctor Alfonso Colorado, por su participación en nuestro conversatorio. Nuestro siguiente panelista es el doctor Arturo Camacho Becerra, desde Guadalajara, Jalisco. Bienvenido, doctor. Él nos va a hablar acerca de Germán Cueto y el arte mexicano de su tiempo. Les platico algunos datos interesantes de la trayectoria de nuestro siguiente panelista. Él es doctor en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México. También es profesor de Historia del Arte en Jalisco, en la Universidad de Guadalajara desde el año 2000. Participó en el Seminario de Investigación del Museo Nacional de Arte en el año 2002 y 2012. Autor de una docena de títulos acerca de Jalisco, entre los que destacan la coordinación de 3 volúmenes de la Catedral de Guadalajara, Historia y Significados. Ha sido profesor invitado en universidades de Colonia, Alemania y Caligari, Canadá, y del Middleburg College, Vermont, USA. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, México. Presidente del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Jalisco en el periodo del 2010 al 2013. En el año de 2017, el Congreso de Jalisco le otorgó la medalla de José María Vigil como reconocimiento a su investigación en archivos históricos. Doctor Arturo Camacho, bienvenido a nuestro conversatorio. Le cedemos la palabra. Muy buenas noches a todos y muchas gracias a Fomento Cultural del Norte Potosino por la invitación, y pues a los colegas que me antecedieron ya han hablado mucho del libro, pero creo que tenemos que seguir hablando del libro porque es una publicación extraordinaria, y también el saber que todo este acervo, tanto la obra como el archivo, está ahí en La Paz, que ahora ya hablaremos también de La Paz del Potosí, ¿verdad? O sea, ya no nada más es La Paz de Baja California, sino La Paz del Potosí. Efectivamente, tal como lo mencionó Alfonso, pues es un hito, ya será un punto de referencia, ¿no? En especial por lo que representa Germán Cueto, que no necesariamente pues se puede, o si la vanguardia es siempre ir adelante y no vamos a hablar de vanguardias históricas, perdón, pues es un vanguardista, ¿no? Él, como nació en 1893, como bien lo señala Enrique Franco en su investigación, sustentada en cerca de 200 notas, pero eso no impide que haga una narrativa muy accesible, como ya se ha mencionado, y que no solo conozcamos la vida de Germán Cueto, sino que también pues parte de lo que es la historia del arte mexicano en el siglo XX. Entonces él le toca Porfiriato, le toca Revolución, le toca la posrevolución y le toca pues el México moderno. Entonces, en ese periodo de tanta creación entre la fundación de la Secretaría de Educación Pública en 1921 y 1940, que es una eclosión pues en la práctica artística en México, que se cambian las formas de ver y de hacer el arte, que también participan no nada más ya los pintores tradicionales, sino que hay una
transformación constante del arte. Y aquí pues es una discusión también permanente, ¿verdad? Que si lo producido en este momento se corresponde a la vanguardia internacional o más bien a la búsqueda pues de unas raíces propias de México para insertarse en el México contemporáneo. Ahí también me parece muy curioso que esa necesidad de meter a todos en el cartabón del nacionalismo hace que don Justino Fernández diga que pues lo de Cueto son formas nuevas, pero está esa raigambre de nacionalismo que, bueno, yo en lo personal no lo veo por todos lados, porque tal como se señala ahí al final de la investigación, no podemos clasificarlo como vanguardista, ¿no? Nada más en ese sentido, si nos referimos a vanguardias históricas y todo viene del cubismo, porque también en su búsqueda constante con la experimentación de la materia plástica, los materiales, el trabajo con alambres, con recortes de lámina, ya su trabajo de experimentación de esmalte en las escuelas de la Ciudad de México, pues eso también nos da una idea de un genio permanente, ¿no? En la búsqueda de innovaciones en la materia plástica, no solo en la forma, sino también en la materia. Ahora, imagínense, es difícil ha de haber sido difícil para Germán Cueto, no obstante que su fortuna crítica, tal como lo vemos aquí en el estudio del maestro Franco, siempre era muy beneficiosa, pero eso no redituaba, ¿verdad? En otras cuestiones como serían contratos o encargos para tener una vida económica más o menos bonancible. Pero eso no era lo importante es el artista auténtico, el que busca, el que va siempre en pos de las novedades. Entonces, imagino que en ese ambiente de escultores que apostaban más al volumen, como Asunzolo, Juan Oligabel, y Ortiz Monasterio, Olaguibel y Ortiz Monasterio, pues debía haber sido visto como una rara avis, pero por otro lado también llamó mucho la atención su trabajo precisamente por este sentido permanente de experimentación. Creo que ya después en lo que llamamos la modernización, ya cuando se rompe pues con eso que Cuevas llamó la cortina de nopal, pues es donde la obra de Cueto aparece como precursora, ¿verdad? Y como ya tiene una influencia con gente como Manuel Felgueres, por ejemplo, y todo lo que va a venir posteriormente después de, digamos, la segunda mitad del siglo, ¿no? Pero creo en muchos sentidos, y en eso nos ayuda mucho el trabajo de Enrique, nos encamina también a verlo como un precursor en muchos aspectos también, ¿no? Del arte contemporáneo en América Latina, en el propio continente americano, pues de lo que se va a llamar el minimal art, o en fin, de lo que va a ser el trabajo también con otros materiales que no son los materiales tradicionales de la escultura, como es el modelado, el vaciado en bronce, o el labrado en piedra, o en otros materiales rocosos, ¿no? Sino que, como se señala ahí, pues este es otro material que no podemos clasificar muy tranquilamente en lo bidimensional o dimensional, ¿no? Entonces, me queda claro, pues, después de leer este estudio de Franco, que es un constante interesado en la búsqueda de la materia plástica y de la forma también, ¿no? Entonces, en ese sentido también hay una reflexión muy profunda de la representación y de la simplificación de formas, que no, por otro lado, también es un artista muy completo en el sentido de esa búsqueda espacial y síntesis de formas, que lo lleva al teatro, que lo lleva a realizar escenografías. Me llamó mucho la atención que haya sido nombrado en un periodo director de danza de Lima, cuando hacía él las escenografías, ¿no? Entonces, este trabajo y saber que está ahí, y ahí donde nos están transmitiendo con esa escultura de fondo magnífica y las estampas, ¿no? Pues también nos invitan para recorrer este museo que está en el norte de San Luis Potosí, que sin duda viene a enriquecer mucho pues las actividades de provincia, que en el siglo XIX fue notable, pero ya después del siglo XX el centralismo pues apabulló. Sin embargo, por ahí
queda pues Mocorito en Sinaloa, Angangueo en Michoacán, Zapotlán el Grande, Comitán en Chiapas, Tlacotalpan, en fin, Loreto en Zacatecas. Entonces es muy importante que esta iniciativa se genere no en la capital de San Luis Potosí, ya de por sí muy rica en cuanto a patrimonio, sino en una ciudad como La Paz, en el norte de San Luis Potosí. Y volviendo pues al tema que nos ocupa, que es la presentación de ese libro, pues nada más de mi parte agradecer y que esta lectura no nada más es de la obra de Germán Cueto y de sus diferentes aspectos que están ahí, ya como lo mencionó la maestra Ofelia, puntualmente señalados con fechas, esa gran labor de docencia que tuvo Germán Cueto, ¿no? Pero imaginemos cómo es ese ser solitario, pues en todo ese periodo, que es lo que nos permite también es aproximarnos a un proceso creativo, que es muy difícil la mayoría de las veces. Pues tenemos textos de Orozco, de Rivera, muchos artistas, pero reunir este acervo, los dibujos, las obras de teatro, todo eso nos permite también asomarnos a un México que no es figurativo, que no es de inditos y nopales, sino que precisamente tiene que ver con esa vocación de modernidad, de vanguardia, de avance, que siempre está latente en todo ser humano. Y es así como Octavio Paz, que nos decía pues que lo que queremos ser es contemporáneos del mundo, ¿no? Y creo que en ese sentido está la obra de Cueto. O sea, no, él estaba muy alejado de nopalitos y todo esto, y por ahí pues sí, como les digo, la época pues era propicia para poner cualquier etiqueta, pero sin embargo este es un ejercicio muy interesante para reconocer esa evolución constante en el arte mexicano, esa vocación de vanguardia en el sentido de la palabra francesa de ir adelante siempre, no tanto en el sentido de vanguardias históricas que obviamente él, ahora que sí se nutrió durante su estancia europea, pues estaba en la mera efervescencia. Y estas son de las cosas interesantes que podemos ver en el libro de Cueto. Entonces, mi agradecimiento por haberme invitado y por haber tenido acceso a esta lectura. Felicidades a Fomento Cultural Potosino, al maestro Enrique. Y bueno, pues hay que ir a ver. Ahora podemos verla virtualmente, la exposición, se los recomiendo, yo ya la vi. Entonces hay que verla en la página web en que nos están indicando de Frente Cultural Potosino, y desde luego que es una invitación a seguir conociendo más de esta otra cara del arte mexicano, que no tiene que ver con la figuración ni con el sentido nacionalista o el sentido intimista de los artistas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por sus aportaciones en el análisis de este libro, Informe Germán Cueto. Nuestra siguiente panelista es la maestra María Estela Sánchez, directamente desde la Ciudad de México. A todo nuestro auditorio y nuestra audiencia les platico algunos datos referentes sobre nuestra panelista. Ella ha desarrollado una de las aportaciones contemporáneas más contundentes en el campo de la investigación del arte mexicano. Desde el año de 1974, que ingresó al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, se ha distinguido por su participación en exposiciones nacionales e internacionales como curadora, coordinador académico y operativo, investigadora, asesora y consultora de proyectos en torno al arte moderno y mexicano y principios del siglo XX. Varias de sus exposiciones, como las que realizó sobre Lola Cueto, Carlos Mérida, Frida Kahlo y Diego Rivera, rescataron aspectos fundamentales para la comprensión de estos artistas. Múltiples recintos nacionales e internacionales como Estados Unidos, Europa y América Latina solicitan constantemente su colaboración. Su producción editorial es cuantiosa porque se trata de una investigadora que ha aportado a la historiografía del arte mexicano bases más sólidas a partir de documentar y reunir archivos y acervos de difícil localización. Algunos de sus trabajos sobre la escultura mexicana son sobre artistas como Guillermo Ruiz Rosa y Fidencio Castillo, Ernesto Tamariz, y en general sobre la Escuela Mexicana de Escultura. Maestra María Estela Duarte Sánchez, bienvenida a nuestro conversatorio. Le cedemos la palabra. Bueno, pues muchas gracias a mis compañeros de la mesa, a Enrique Franco, al cual lo conozco de tiempo atrás,
y que hemos compartido varios proyectos y especialmente los de escultura. Yo estoy aquí muy agradecida con Norte Potosino y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Me toca hablar de un tema, para serles franca, cuando me invitaron, no sé cómo no registré el tema, pero bueno, finalmente ya me lo dio Enrique y me da el tema de los vacíos, revisión de los vacíos en la historia del arte mexicano. Bueno, ese tema es muy ambiguo y lo que quiero decir es que en primera instancia la escultura mexicana pues es poco estudiada, es poco presentada en las salas de exposición de cualquier museo, pues o porque no la entendemos o porque es complejo mover escultura, no es lo mismo mover obra bidimensional que tridimensional. En fin, por varias circunstancias. A veces llegamos a los museos y las esculturas son un poquito de adorno. No les damos el peso y el valor visual y estético que tenemos que tener. Pero poco a poco sí les puedo decir que desde el 2000 me considero integrante de un grupo que parte del doctor Agustín Arteaga, quien fue el primero de 20 años atrás, un poquito más, desde 1985, siendo la doctora del Conde, la jefa de artes plásticas, la directora de artes plásticas, que se hizo la exposición maestros fundadores de la Escuela Mexicana. Bueno, de ahí para acá yo he trabajado al menos 15 proyectos, de los cuales he sido titular de al menos 10 en este carácter que el mismo Enrique Franco nos está tratando ahora en este libro de Germán Cueto. Es decir, investigaciones que parten de archivos. La investigación no va a acabar. Aquí yo le podría decir a Enrique algunos faltantes, que algunos sí los va a poder localizar, otros no. ¿Cuáles no? Pues lo que hizo él en Europa, aunque ya está un poquito, digamos que un poquito valorado, no un poquito, un mucho valorado por ser Foucherat, pero no desde el punto de vista de investigación de Enrique tan acucioso en los archivos como lo soy yo, como los del doctor Camacho, como son nuestros compañeros de la mesa. Sin un archivo es imposible contar una historia. Si no hay archivo, si no hay familia y si no hay obra, está difícil hacer el entramado. Pero qué maravilla es cuando cuenta uno con un archivo y entonces sí, nos vamos a darle, hacemos el andamiaje para llegar a este tipo de conocimientos que hoy por hoy el libro se vuelve, quien quiera hacer algo sobre Cueto va a tener que pasar por el libro que se llama Informe Germán Cueto. No hay manera de hacerlo. Una cosa que yo sí pediría, si se hace una segunda edición, no es fácil, sabemos que en México no se hacen segundas ediciones, pero sí alguna publicación posterior por lo que hagan, que la cronología no se queden en la fecha de muerte, que incluyan la cronología póstuma. ¿Qué quiere decir? Que se mencionen todas las exposiciones que se han hecho y todos los libros, porque justamente desde el 2005 hasta ahorita, Germán Cueto fue ganando terreno, y yo discrepo un poquito de nuestro compañero Colorado que no se conoce, no, sí se conoce. Tal vez porque yo estoy en el centro, porque yo estoy en la efervescencia, digo, tengo 46 años en el IMBA, algo tengo que saber, y porque pues estoy en los museos y vamos, desde el 2005 fue la exposición en San Luis, primero en el Reina Sofía, después se hizo en 2005, o sea, el Reina Sofía fue en febrero y para diciembre ya están exponiendo en el Museo de San Luis Potosí, en el de Federico Silva. Después se va a Zapopan. Federico Silva hace un buen catálogo, Enrique Franco fue curador de ella, y es un libro muy importante de referencia. Todos los libros aportan, unos más, unos menos, pero cuando nos encontramos con joyas
que han investigado en los archivos y que, como todos hemos apuntado, en el caso de Enrique son creo que 19 hojas de pura referencia y fuentes localizadas, bueno, pues ya nos está dando mucho. Sin embargo, les digo, no está cerrada la investigación. Yo misma le aporté el otro día que en el archivo del Germalis hay unos expedientes, hay otro archivo que habrá que revisar. Y lo de Europa lo digo porque, por ejemplo, cuando yo me tocó hacer a Carlos Bracho, pues los 10 años de Europa, pues no los pude recuperar con algunos recortitos. Le pedí al maestro Foucherot que si me podía localizar algunas obras. Digo, es todo un doctor y muy ocupado, y me dijo, pues él buscó a nivel de museos, pero no encontró nada. Entonces, para esas investigaciones donde nuestros artistas están fuera de México, ya no les digo Diego Rivera en la URSS, lleguen a un archivo en la URSS, no llegan. Y yo ya hice la exposición de Diego Rivera en la URSS, y lo digo claramente en el texto, les compete a los rusos hacer esta parte de nuestro artista mexicano. Nadie, ni hablamos ruso, ni entramos a Rusia, ni facilitan los archivos, pero ahí dejamos sentados una verdad realmente histórica, y yo felicito a Enrique, felicito el apoyo de la institución, del maestro Cerrillo, y pues hago votos porque se sigan incrementando los estudios. Aquí no quedamos. Quisiera yo también mencionarle, en el libro no menciona él a dos escultores españoles muy importantes. Ahí está Cueto. Uno es Julio González, de 1876 a 1942, y Pablo Emilio Gargallo. Y esto lo sé porque alguna vez que estuve yo sin saber nada en España, o de las varias veces, veía y dije, por aquí anda Cueto. Y en efecto, la maestra Mireya Cueto, hija de Germán, la gran titiritera, me lo confirmó. Sí, bueno, emocionada, hablaba de las esculturas de Pablo Gargallo, sobre todo, Pablo Emilio Gargallo, el 1881-1934. Ahora, también quiero darle un dato que deja una interrogante sobre si expuso en las galerías Dalmau. No, la única que expuso fue Lolita. Ellos llegaron a Francia y los dos se expusieron en una galería hermosísima que se llamaba la Galería Renaissance en 1929, casi llegando, y por conducto de su prima María Blanchard, que les dieron el espacio. A Lolita le hicieron catálogo, a Germán no le hicieron catálogo. O sea, no veían en la obra de Germán algo tan importante como los tapices de Lolita Cueto. Pero bueno, y exponen las Dalmau, nada más en España, Lolita, quien lleva toda la obra, porque no tenían dinero para ir los dos, es Germán Cueto. Entonces ese es un dato que les quiero aclarar. Y otro más, que el del Teatro Guiñol, que deja entrever Enrique que tal vez sea Cueto, que no encontró el dato de que los diseños de la obra de la Guerra de Ventripont los hace Germán Cueto. No, aquí está este libro que saca, que es de la dirección infantil. La foto es fantástica, podría ser un Álvarez Bravo, pero pues no es de Álvarez Bravo, es del archivo de Lolita Cueto. Aquí están, ojalá los puedan ver, si se ven. Claro, son títeres estridentistas totalmente, pero los diseños, el diseño es de Gabriel Fernández Ledesma, otro talentosísimo artista, y ya la elaboración de los títeres fue a cargo de los Alba de la Canal. Eran 3 compañías de títeres, la de Rin, como lo menciona, que se vuelve en Nahual, la de Gachita Amador, que fue esposa de Siqueiros, y la de Loló y Ramón Alba de la Canal. Entonces, bueno, pues con esto son unas aclaraciones que ya se pueden palomear para el libro. Y yo nada más de veras celebro enormemente que estemos haciendo esto, porque se suma al gran corpus
de revisiones histórico-artísticas, como yo les llamo, que ya venimos haciendo desde el 2005. Y Germán Cueto, del 2005 al 2021, tiene algo así como 1, 2, 3, 4, 5, como 6, 7 publicaciones. Entonces, todas aportan un poquito, pero esta será crucial y fundamental. Felicidades, Enrique, y celebro estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Maestra María Estela Duarte Sánchez, muchísimas gracias por sus comentarios tan interesantes respecto al análisis del informe de Germán Cueto. Y bueno, reiteramos nuestro agradecimiento a todos nuestros panelistas, maestra María Ofelia, doctor Alfonso Colorado, el doctor Arturo Camacho Becerra y la maestra María Estela. Muchísimas gracias por sus comentarios, por sus aportaciones en este análisis del informe de Germán Cueto. Y antes de concluir nuestro en vivo, quiero que venga con nosotros el licenciado Franco, nuestro director de Fomento Cultural, que nos dará un mensaje para cerrar. Adelante, licenciado. Fomento Cultural del Norte Potosino AC les da las más calurosa de las gracias por su participación, maestra Teli Duarte, maestro Arturo Camacho, doctor Alfonso Colorado, doctor Arturo Camacho, ¿quién falta? Maestra Ofelia Zacarías Díaz Infante. Los 4, de veras, escuché, anoté con mucha atención todos sus comentarios. Indudablemente no nos equivocamos de invitarlos a ustedes porque sabíamos que son las personas indicadas, los intelectuales indicados para opinar sobre este tema. Indudablemente nos hablan sus comentarios de que la discusión, que los temas, que los conversatorios, que los encuentros para seguir hablando sobre un artista como Germán Cueto y que dispara a otros temas, pues tienen que seguirse haciendo. Yo creo que esto es apenas el principio de una gran actividad que ojalá podamos seguir compartiendo todos los que estamos participando en esta mesa. Incluso ahorita sería importantísimo una sesión de preguntas y respuestas. Ya saben que estas cuestiones son muy rápidas, muy veloces. Estamos entrando a una nueva realidad. Yo les agradezco, pero creo que a nombre de Fomento Cultural del Norte Potosino AC les puedo decir que vamos a seguir trabajando y que esperamos contar con todos ustedes. Muchísimas gracias. Les quiero decir que todo este encuentro se ha grabado, se va a editar, se va a subir a una plataforma fija para poderlo consultar, porque sus aportaciones indudablemente son necesarias, son fundamentales. Muchísimas gracias a nombre del presidente del Patronato de Fomento Cultural del Norte Potosino AC, el licenciado José Cerrillo Chowell, a nombre mío, Enrique Franco Calvo, que los aprecia, los admira mucho. Les quiero decir buenas noches a todos y les cedo el micrófono al profesor Ismael Soto. Gracias, licenciado. Bueno, a todos los interesados en adquirir el volumen del informe de Germán Cueto, pueden comunicarse a nuestros teléfonos que por ahí aparecen en pantalla. Se los dicto si tienen en qué anotar, es 488-88-101-85, o bien pueden consultar la página web que mencionábamos al principio de este en vivo, que es www.germancueto.com, donde les podemos dar mayores informes. Queremos recordarles a todo nuestro auditorio que las actividades continúan el día de mañana. Tenemos por ahí, a partir de las 10 de la mañana, el estreno de 2 obras en Teatro Guiñol con monitos inspirados precisamente en la época de Germán Cueto. Una de ellas es Don Huelequeso y Don Sagaclavos, y la otra es Firuleque en el Circo. Les repito, disponibles a partir de las 10 de la mañana. Sería todo de mi parte. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Que pasen muy buenas noches. Todo nuestro auditorio, descansen. Hasta luego.